Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, no importa la hora en la que me estén viendo. Bienvenidos a Café con Ere. Este programa se transmite desde Las Vegas, Nevada, así que les mando un abrazo muy gigante. Yo tengo mucho frío. Yo tengo frío a todas horas del día, así que por eso tengo aquí esta, ¿qué será? Una bufanda, puede ser una bufanda calientita. Así que gracias infinitas por acompañarme en estos programas, en estas charlas, en estos temas tan interesantes. Y no importa la hora en la que me vean, el cafecito siempre lo podemos disfrutar, ya sea en la mañana, ya sea a mediodía, ya sea en la tarde-noche. Siempre podemos disfrutar de nuestro cafecito. Fíjense que el tema del día de hoy está un poquito fuerte, pero creo y considero que es necesario abordarlo, y más en estas fechas. Les voy a decir por qué en estas fechas. Aquí en Estados Unidos, no sé en qué otros países, no recuerdo, no hice esa tarea, pero aquí en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving, como le llaman aquí. Y yo considero que debemos normalizar, o sea, realmente debemos normalizar querer pasar esos días o esas fechas en casa con tu familia. Y cuando me refiero con tu familia es la más cercana, que en mi caso sería mi esposo y mis hijos. O, por ejemplo, ya viene Navidad, ya viene Año Nuevo, entonces este tema creo que está muy ad hoc para estas fechas y para cualquier otra fecha o para cualquier otro evento o cualquier otra reunión que ustedes tengan con sus familiares. No tiene que ser obligatorio reunirse, o sea, de verdad no es obligatorio reunirse si tienen una relación tóxica con sus familiares, ¿ok? Entonces, para mí, mi familia cercana, mi esposo y mis hijos, ¿ok? Y pues ya tenemos a otra familia, hermanos, demás. Bueno, no me voy a meter en rollos, no me voy a meter en rollos, no me voy a meter en líos porque no se trata de eso, pero sí este tema creo que es muy conveniente. Creo que es necesario que todos lo apliquemos en caso de tener familia o familiares tóxicos. Sí existen, sí los hay, y casi en la mayoría de las familias, casi la mayoría de las familias hay toxicidad, o sea, sí existe. Aquí les voy a dar ideas, les voy a dar consejos, les voy a dar sugerencias, y como siempre esta información nos la comparte Cristal Raypol del equipo de Headline. Entonces siempre hay que darles crédito a los especialistas que nos comparten tan importante información. Ella nos dice que la palabra familia nos puede traer a la mente una serie de emociones complejas dependiendo, fíjense que la toxicidad tiene muchísimo que ver con la infancia que vivimos, ¿ok? Y también tiene mucho que ver con la situación familiar actual. Entonces, estos sentimientos podrían ser en su mayoría positivos o también podrían ser en su mayoría negativos, o también puede ser una mezcla de ambos. Entonces, si ustedes han experimentado alguna dinámica familiar tóxica, es muy probable que sus sentimientos puedan ir más allá de frustración o molestia. Muchas veces hay coraje, hay rencor, hay un sentimiento de tristeza. O sea, si nosotros sabemos, porque es muy difícil identificar, esa es la palabra, es muy difícil identificar si fuimos criados en una familia tóxica cuando todo se normaliza. Entonces, hay que dejar de normalizar la toxicidad, hay que dejar de hacerlo, ¿ok? Entonces, es difícil, pero si ya somos adultos y ya tenemos como que una visión más panorámica de todo lo que vivimos, de todo lo que pasó, pues entonces nos damos cuenta que las dinámicas familiares tóxicas o disfuncionales pueden ser difíciles de reconocer, especialmente cuando todavía traemos arraigado algo, es decir, cuando a nosotros nos hicieron creer que eso era normal.
Entonces, enseguida yo les voy a ir explicando algunas señales comunes de si nosotros nos criamos en alguna familia tóxica. No les voy a contar mi experiencia. Creo que esto ya quien me conoce ya en mis libros está la mayoría, pero ustedes piensen en su infancia. Las siguientes señales sugieren que probablemente experimentaste un ambiente familiar tóxico al crecer. Casi la mayoría de los seres humanos, o sea, casi la mayoría, porque no puedo generalizar, pero la mayoría crecimos en ambientes familiares tóxicos, ¿ok? Entonces, para empezar, ahí está esa premisa. ¿Y cómo saber? ¿Cómo saber si nosotros crecimos en un ambiente familiar tóxico? Bueno, si la familia esperaba que cumplieras con estándares poco realistas, pues entonces ya significa que sí tenías una familia tóxica. Esto significa que había cosas que eran normales que nosotros las tuviéramos que hacer. Por ejemplo, pues acompañar a alguien a traer las compras y cargar bolsas con mandado, cosas con comida. Eso es normal. De repente, oye, ayúdame a cuidar a tu hermanito. Normal. Oye, ayúdame a recoger la mesa. Ayúdame a lavar platos. Normal, ¿ok? Normal. Pero si a ti te obligaban a cuidar a tus hermanos más pequeños, si a ti te obligaban a hacerte cargo de la familia y eras muy pequeño o pequeña, o sea, si eras menor de edad y te hacían que cuidaras a todos tus hermanos, que hicieras de comer, que los bañaras, que los peinaras, que los cambiaras, o sea, esas actividades ya son una bandera roja o ya implica que tú estabas creciendo en una familia tóxica, porque son deberes que no nos correspondían, no te correspondían. Siempre debe de haber un adulto que se haga responsable y tú, claro, que le puedes ayudar y es normal. De hecho, eso es muy sano porque nos enseña a hacer las cosas. Pero una cosa es que nos enseñen y nos inspeccionen o nos estén revisando o estén pendientes y otra cosa es que te digan directamente que tú eres la responsable de tus hermanos, de tus primos, de cocinar, de hacer muchas cosas que para tu edad no eran pues no estaban bien, ¿ok? Si fuiste duramente criticado, también es otra señal, porque la mayoría de los padres reprenden o critican el comportamiento de sus hijos ocasionalmente, ¿ok? O sea, eso está bien. Pero estas observaciones deben ser constructivas y centrarse en el comportamiento, no en el niño. Nunca deben hacerte sentir inferior, no deseado o no amado. Pero antes y todavía puede estar ocurriendo, que te ofenden muchísimo. O sea, los adultos tienden a ofenderte muchísimo, tienden a humillarte, tienden a decirte cosas, no sirves para nada, eres un estorbo, no sé para qué estás aquí, o sea, cosas que duelen, cosas que lastiman. Entonces, si en tu infancia tuviste personas, tal vez tus abuelos, tal vez tus papás, tal vez tus tíos, tus primos, tus hermanos, que siempre te criticaban, te hacían sentir inferior, te hacían sentir no deseado, te hacían sentir no amado, significa que estabas creciendo en una familia tóxica. Y también fíjense que si cuando ustedes eran pequeños, la familia no satisfacía sus necesidades básicas, también quiere decir que estábamos creciendo en un ambiente tóxico. Nadie es perfecto, ¿ok? Nadie es perfecto. Quizá sus padres pues no los recogían de la escuela o los enviaban, por ejemplo, a mí me pasaba de que mis abuelos nos enviaban a nosotros solos a la escuela, pero era un pueblo. Antes no había tanta delincuencia, antes no se veían las cosas que vemos hoy en día. Entonces, perfectamente caminábamos aproximadamente, no sé, entre 40 y una hora
más o menos, para ir a la escuela, y eso estaba bien, o sea, no significa que era normal, pero pues te acostumbras porque pues no teníamos medio de transportes, y los medios de transportes que había en aquel entonces, o sea, hace ya muchos años, pues en el pueblo eran tal vez burros, entonces no nos íbamos a montar en el burro porque éramos muchos niños que íbamos a la escuela, entonces nada más teníamos, recuerdo que 2 burritos, entonces eso era como normal, ¿ok? O tal vez algún día no tenía tiempo de peinarte y así, ay, te hace una coleta mal hecha, ok, o sea, ok. Nadie es perfecto y detalles así, ok, o sea, está bien, uno los puede pasar, pero los miembros de una familia comprensiva deberían apoyar sus necesidades básicas, por ejemplo, establecer límites, proporcionar disciplina y afecto, o sea, así como los disciplinan, así también les tienen que dar afecto, es una necesidad. También debían de cuidar de su salud y bienestar, también asegurarse de que recibieran educación, asegurarse de que tuvieran comida y ropa limpia. Si esto, fíjense que una cosa es muy diferente porque hay gente que dice que una persona pobre pues está sucia y no es verdad. Hay gente pobre muy limpia, o sea, con todo el respeto que se merecen las personas, hay gente pobre que trae a sus hijos muy limpios. Entonces no tiene nada que ver que unos niños estén sucios con la pobreza, de verdad. No tiene nada que ver que una mamá sea cochina y que no bañe a sus hijos y no los limpie a la pobreza. Es muy diferente. Puede ser pobre y puede ser muy limpio, y puede ser rico y puede ser un cochino, o sea, y no digo rico de millonario, o sea, puedes tener dinero y puedes ser un completo sucio, sucia, ¿ok? Entonces, ahí por ahí no va el asunto, pero si te faltó algo de esto, o sea, si te faltó de esto, si en lugar de disciplinarte y darte afecto solamente te castigaban, porque antes se usaba mucho, y yo digo que hoy en día también, pues yo me estoy remontando a mi infancia, pero si los castigaban mucho y no había abrazos y no había besos y no había reconocimiento, bueno, déjense ustedes los besos, si no había reconocimiento, es decir, o sea, si no te reconocían lo bien que hacías algo, si tendías tus camas, ok, gracias, si hacías de comer, ok, gracias, si ayudabas, o sea, también es bueno decir, ay, gracias, o sea, no significa que por ser nuestra obligación no nos dieran afecto, ok, entonces, si algo nos hizo falta de esto, significa que estábamos en una relación tóxica con nuestra familia o no saludable, ¿ok? Pero consideren su situación actual. O sea, esto es en el pasado. Yo me remonté mucho al pasado, lo que vivimos. Hay muchísimas personas que hoy en día estamos o están sufriendo. Yo digo estamos ya no, porque como que ya he ido suficiente con especialistas que me han ayudado. Pero tal vez hay muchísimas personas hoy en día que traen muchísimos traumas de haber vivido con una familia tóxica. Y digo muchísimas, son increíbles y son traumas y son sentimientos y tristeza y dolor, mucho dolor. Entonces, eso fue en el pasado. Ahora consideren su situación actual. O sea, si ustedes creen o si ustedes sospechan que actualmente, hoy en día, ustedes están lidiando con toxicidad familiar, pues entonces empiecen a pensar cómo se sienten ustedes después de interactuar con ciertos miembros de la familia. Esa es la idea de esta charla. O sea, si cada vez que ustedes conviven con algún familiar o con la familia en general, ustedes terminan el día o terminan la reunión sintiéndose mal, sintiéndose heridos, humillados, maltratados, criticados, menospreciados, pues entonces significa que algunos de sus familiares son tóxicos, tal vez no todos, pero el hecho de que la familia se una o de que la familia esté reunida y no te defiendan como persona, o en lugar de defenderte se ríen, se carcajean o siguen con la mala broma, con el mal chiste, entonces significa que hay que hacer varias cositas y ahorita les voy a ir diciendo. Entonces, si actualmente ustedes se sienten controlados, o sea, los miembros de una familia tóxica podrían tratar de controlar aspectos importantes de tu vida. Incluso puede ser que se metan mucho en las relaciones que tú tienes o en las decisiones profesionales que tomas, y
podrían dar a entender o decir directamente que tú tienes que alinearte con sus expectativas, ¿ok? Es decir, que tú tienes que hacer lo que ellos te digan, tú tienes que hacer lo que ellos creen que es correcto. Entonces, es una banderita roja. Si no sientes amor, si no sientes compasión o respeto, aquí el respeto es muy importante. Si tú sientes que cuando convives con tu familia, ojo, puede ser la familia con la que vives en tu casa o puede ser la familia con la que convives fuera de tu casa, ¿ok? A la que vas y visitas o a la que te visita en tu casa. Estamos ahorita hablando de la familia. Entonces, el respeto es muy importante. Es normal que los miembros de la familia tengan desacuerdos ocasionales. O sea, yo creo que en todas las familias del mundo entero hay desacuerdos, pero al final del día aún deben de tratarse con amor y amabilidad. ¿Okay? Eso sería lo ideal. Eso se cree que pudiera funcionar. Pero en una dinámica familiar tóxica podría sentir desprecio o desdén en lugar de amor. Entonces, si un familiar, fíjense, si un familiar se burla, menosprecia lo que ustedes dicen o lo que ustedes hacen, si se está riendo de ustedes como si lo que ustedes hicieran o dijeran fuera un chiste, si ataca, o sea, si tú dices algo y siempre te está atacando, si siempre trata como de pisotearte, si siempre trata como de destruir tu autoestima, ojo, es una banderísima roja, es una bandera roja, dije banderísima, de que esa familia o ese familiar, pues, son tóxicos. Si hay consumo de sustancias, esto es muy importante, un miembro de la familia que a veces usa o incluso abusa, ya sea de drogas, ya sea de alcohol o de otras sustancias, eh, puede no ser, o sea, puede no ser lo que genere la toxicidad, pero los comportamientos sí, porque le va a echar la culpa al alcohol, le va a echar la culpa a la droga, le va a echar la culpa a que de repente no se puede conducir como debería, a que lo disculpes porque no sabía lo que estaba diciendo. Yo creo que sí saben y se excusan. Entonces es otra bandera roja. Sí, cuando ustedes tienen una reunión familiar, ustedes experimentan cualquier tipo de abuso, ya sea verbal, ya sea físico o emocional. Cualquier tipo de abuso es tóxico, no solamente se aplica la violencia física. Entonces, el abuso también incluye contacto inapropiado, gestos o insinuaciones sexuales, comentarios sexuales sobre tu cuerpo, poner apodos. Eso es muy tóxico porque muchas veces no les gusta a otras personas. Entonces, el hecho de que tú hagas chistes de un familiar y todos los demás se rían y a la persona no le hizo ninguna gracia, entonces es toxicidad porque tú no lo estás aceptando. Aquí aplica la violencia física, el abuso sexual, la crítica dura o extrema, la manipulación. Si siempre están señalando, como ya decía anteriormente, lo que dices, lo que haces, lo que te pones, lo que no te pones, o sea, ok, ojo, eso es toxicidad, pero muchas veces es muy difícil reconocerlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque así te criaste, porque vienes de una familia que así se ha comportado durante muchísimo tiempo. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, tal vez si tengo un hermano o una hermana. Entonces yo y mi hermana discutimos y peleamos y tal vez ella se puso una blusa mía, por ejemplo, y yo me molesté, entonces ella viene y me la regresa y, ok, ya al final del día nos disculpamos, ok, eso está bien, o sea, sí es normal que de repente estemos en desacuerdo. ¿Por qué te comiste mi comida? ¿Por qué te tomaste mi refresco? ¿Por qué me agarraste mis cosas? Pero al final del día se supone que tenemos que reconciliarnos, se supone que tenemos que disculparnos y obviamente expresar nuestros sentimientos. Eso sería lo ideal. Pero si en una casa ese tipo de comportamiento ocurre repetidamente, significa que pues no hay resolución y es una relación tóxica. Entonces, a lo que voy con este comentario, si ustedes cada vez que van a una reunión familiar, siempre sacan el mismo tema, siempre sacan las mismas cosas, siempre sacan a relucir o como dicen en México, sacan los trapitos al sol, eso es toxicidad porque al final del día
todos empiezan a discutir, todos empiezan a pelear o se da muchísimo de que empiezan a hablar de las personas que están conviviendo pero a sus espaldas. Entonces llega el momento en que el rumor o el chisme le llega a la persona que obviamente pues se va a sentir ofendida, se va a sentir dañada, se va a sentir utilizada, se va a sentir como menospreciada. ¿Por qué? Porque todo mundo sabe algo que ella se entera al final o no se entera. Entonces hay rumores, hay cuchicheo, hay chismes, hay bolitas y simplemente se siente esa tensión. Entonces, ahora vamos a lo más importante. ¿Qué hacer si nosotros ya detectamos que estamos conviviendo con familia tóxica? Vamos a ver qué vamos a hacer, ¿ok? Y la señora Esther Arrúa, buenas noches, un placer. Como siempre, saludos. Qué gusto leerla. Abrazote enorme. Gracias por estar aquí. Bueno, ¿qué hacer ante una situación de toxicidad familiar? No hay una manera, quiero que les quede muy claro esto, no hay una manera correcta o incorrecta. Es decir, depende de lo que tú estés viviendo con tu familia, son las cosas que tú vas a hacer. O sea, yo tal vez les pueda dar algunos de mis ejemplos que a mí me han funcionado, pero a mí me han funcionado porque yo quiero que me funcionen. ¿Sí me explico? O sea, no significa que eso es lo correcto. No, para nada. No significa que eso es lo que ustedes tienen que hacer. No, cada persona, cada familia sabe cómo actúan. Incluso muchas veces es difícil cortar ese lazo con ese familiar. Es muy difícil, pero no es imposible. Entonces, una de las recomendaciones es cortar el contacto por completo. Sí, así como les estoy diciendo, es lo más sano que uno puede hacer, cortar el contacto por completo. Yo personalmente lo he hecho infinidad de veces y no saben la paz mental y la paz emocional que eso nos genera. O sea, al ser humano que logra hacer esto es un alivio, pero tienen que cortarlo de todas partes, de las redes sociales también, porque muchas veces los bloquean de su celular, pero siguen en las redes sociales. Y muchas veces en las redes sociales la misma familia se está tirando piedras. No voy a decir otra mala palabra, pero se están tirando piedras y que ponen un video y que gente malagradecida y que no como fulana y que no como mi familia y no como mi hermana. O sea, entonces, todo eso afecta, o sea, aunque no te lo digan directamente porque no tienen el valor de decirte directamente las cosas, te están tirando ahí indirectas y pues te están molestando, o sea, la verdad te están molestando. Entonces, hay que cortar por completo, ¿ok? Y otros familiares tratan de trabajar la situación limitando el contacto con familiares tóxicos o tomando medidas para proteger a su familia, que es, por ejemplo, al esposo, a los hijos, ¿ok? Entonces, vamos a leer a la señora Esther, muchas gracias. Y nos dice Ivona Ratia Martín, buenas noches, Ceres, saludos desde Chile. Un abrazote enorme, bonita, gracias por estar desde Las Vegas, Nevada. Y fíjense que ustedes tienen que decidir lo que quieren. Algo muy importante que yo les quiero comentar y no es que yo lo haya hecho y me haya salido mal, pero deben de pensar seriamente en las consecuencias, ¿ok? Cuando uno corta contacto totalmente con su familia, uno tiene que hacerse responsable de las consecuencias, responsable de sus actos. Entonces, antes de cortar contacto con la familia, piensen seriamente en las consecuencias. Se los digo por experiencia, a mí en lo personal me ha funcionado y no me importan las consecuencias. Yo soy Ere, pero no me gustaría que les pasara a ustedes porque cuando uno no está mentalmente preparado, cuando uno no tiene como que esa paz, esa tranquilidad, esa autoestima, si tú cortas esa relación y hay consecuencias, ¿qué tipo de consecuencias? Chismes, habladurías, que hablen mal de ti. Si ya hablaban mal de ti, pues van a hablar lo doble, lo triple, pero muchas veces nuestra mente no lo soporta, nuestro corazoncito no lo soporta. Entonces hay que estar muy conscientes y esa es una recomendación muy personal.
Si ustedes deciden cortar contacto, piensen en las consecuencias. Y ya que pensaron en las consecuencias, ahora háganse responsables de sus acciones. Eso es muy importante. Y si ustedes dicen, sí, Ingesú, ok, lo hago, no pasa nada, no me importa, ya me harté, ya me cansé, ya basta, va. Adelante. Ahora sí les voy a dar los consejos, pero que no me digan que no les dije, ¿ok? Y Adelina Osorio, muy interesante tema. Gracias por compartir. Gracias infinitas a usted por estar. Encantada de que esté aquí. Excelente programa, Ere, nos dice Nérgida. Gracias, bonita. Gracias infinitas por estar también. Me alegro muchísimo. Bueno, ahora que ya les di pues esta herramienta, esta sugerencia, este tip, ahora ustedes decidan lo que quieren hacer. Ahora, ustedes tienen que identificar lo que quieren de esa relación, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer? Si ustedes quieren seguir teniendo contacto con ciertas personas, pero estas personas, en cuanto a ustedes los ven, por ejemplo, si es una hermana, la hermana siempre empieza a preguntarte cosas, pero no obstante que te pregunta cosas, después de que termina la conversación contigo, va y se las cuenta a la mamá o va y se las cuenta al papá o al hermano. Entonces, fíjense, esto es muy importante. O dependiendo del familiar que ustedes tengan. Siempre hay la persona que ustedes le cuentan algo y ustedes no terminan de hablar cuando esta persona ya lo contó. Entonces, hay que aprender a poner límites. ¿Qué significa poner límites? Bueno, si ustedes ya saben que su hermana le cuenta todo a su mamá, cada vez que ustedes vayan a hablar con la hermana, ustedes tienen que poner ese límite. Fulanita, ok, voy a hablar contigo, pero no quiero que le cuentes nada a mi mamá. Si yo sé que tú le cuentas esto a mi mamá, pues entonces me voy a limitar a hablar contigo. Ok, esa es una opción y funciona. La otra opción, si ustedes se ven muy seguido con su familia y por ejemplo, cada semana, pero cada semana hay pleitos y discusiones y malos entendidos, ok, ahora ustedes tienen que decidir ver a esta familia, o sea, no van a cortar el lazo por completo, pero sí distanciarse. Distanciarse es muy sano. Entonces, tal vez en lugar de verse cada semana, inténtenlo cada 2 semanas o cada mes. Inténtenlo. Y van a ver que ustedes mismos van a sentir mucha paz emocional, mucha tranquilidad, menos estrés. Se los digo por experiencia. Y otra cosa muy importante, necesitamos practicar el desapego. Las personas que estamos muy apegados a los familiares, tal vez están muy apegados a la mamá, tal vez incluso estén muy apegados a los hijos. O sea, si ustedes son personas que tienen hijos mayores, tal vez ustedes están muy apegados a los hijos o hijos. Si alguien que es hijo está muy apegado a sus papás y incluso sus papás son las personas tóxicas, ustedes tienen que aprender a practicar el desapego y está bien. O sea, cuando ustedes pasen tiempo con miembros de la familia, no dejen que te involucren en los problemas familiares en los que prefieres mantenerte al margen. Esto es muy importante. No tienen que involucrarse en nada que ustedes preferirían evitar. Y esto me encanta, de verdad. Entonces, cuando ustedes estén en una reunión familiar, el desapego, ¿qué implica? Bueno, si ustedes empiezan a escuchar una conversación complicada en la que ustedes no quieren participar, ok, ustedes se paran de la mesa y se cambian de lugar. No tienen que opinar. Es más, no deben opinar. No les importa, no es su tema, no es su asunto, incluso hasta puede ser un chisme. Y un chisme, acuérdense que es un invento. Entonces, no participen. Eviten temas que provoquen emociones fuertes. Es decir, si alguien te pregunta algo, por ejemplo, si hace mucho que no te ven y empiezan a decirte, ay, estás más rellenita. O sea, ese es un tema que no les importa y tal vez tú tienes un espejo, tú sabes cómo estás, tú sabes cómo te ves y no necesitas que te lo estén recordando. Entonces puedes decir amablemente, no quiero hablar de ese tema. O sea, así, amablemente, no quiero hablar de ese tema. También mantengan una conversación ligera y casual. Es decir, pueden hablar de tantas cosas en la vida.
O sea, eviten hablar de personas, eviten hablar de ustedes mismos, porque acuérdense que cuando ustedes no están, ustedes van a hacer la comidilla, ustedes van a hacer el plato fuerte. Siempre acuérdense de eso. Cuando ustedes estén hablando de otros, y de verdad eso así es, acuérdense que cuando ustedes no estén, así mismo van a hablar de ustedes. Por eso yo siempre digo, no, cruz, cuando empiezan a hablar de alguien más, yo prefiero salir huyendo y me voy a jugar con mis hijos, me salgo de la conversación, me pongo a hacer otras cosas que digo yo me van a generar mejor bienestar. O lo más importante, terminen la conversación. Si es una conversación que no les gusta, que no les agrada, que implica chismes, que implica la vida de otras personas, terminen la conversación y párense del lugar, muévanse, vayan por un café, vayan por un vaso de agua, vayan al baño, sálganse de la casa, que les dé el aire, eso funciona muchísimo, de verdad. Y nos dice Ivonne, es complicado sacar de tu vida a un familiar problemático, pero es liberador. Así es, bonita. Gracias por compartir eso. Sí es complicado, no es fácil, pero es posible. Y es lo más sano que podemos hacer los seres humanos. Es de verdad, es sano y es necesario. Muchas veces creemos que no es posible. Creemos que no lo vamos a lograr, creemos que no debemos, o sea, la creencia que nos han inculcado, esos, incluso entre los valores, como que se dice, no, la familia es todo y tenemos que estar siempre unidos, pero de unidos no tenemos nada, o sea, entonces, como les decía al principio, normalicen pasar tiempo a solas en su casa con su familia. Normalicen pasar Navidad con su esposo y sus hijos. Normalicen querer estar en su casa solos, sin gente, sin invitados, sin familiares. Normalicen eso. Es sano, es productivo, es saludable. Aparte se la van a pasar mucho mejor sin tantos chismes y sin tantos argüentes. De verdad, normalicen querer estar solos y está bien, ¿ok? Bueno, si ustedes ya detectaron a esta persona, sea quien sea, sean sus padres, no importa de verdad si es necesario. Y cuando yo digo que es necesario es porque ya rebasaron el límite. O sea, hay relaciones tóxicas que rebasan todos los límites. Entonces, sean padres, hermanos, hijos, quien sea, primos, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes ya detectaron que tienen esta relación tóxica o si ya detectaron a la persona o las personas tóxicas, tienen que hacer un plan. Ok, esto va a parecer difícil al principio, pero con algo de práctica, pues obviamente ustedes lo van a empezar a sentir más natural. No se sientan mal por querer hacer lo correcto y lo correcto es sentirse ustedes bien, sentirse ustedes en paz. Y ojo, lo repito, estén ustedes muy conscientes de las consecuencias que ustedes van a tener. De cada acción hay una reacción. Entonces, va a haber acciones, va a haber reacciones, va a haber consecuencias, va a haber un revuelo y ustedes tienen que estar conscientes que, ok, lo van a enfrentar con todo el respeto y con toda la responsabilidad, ok. Entonces, ustedes tienen que decidir cómo van a compartir esto, ok. No necesitan compartir todo con su familia. Cuando ustedes quieran platicar de algo, lo pueden hacer, pero si no, simplemente ustedes pueden decir, prefiero no hablar de mi salud, prefiero no hablar de cómo crío a mis hijos, prefiero no hablar de mi vida amorosa. O sea, pueden ser amables, o sea, ustedes pueden ser amables, pero a lo que voy con esto, ustedes intenten. Nunca podemos cambiar a una persona, o sea, no podemos cambiar a una persona tóxica. La única persona que podemos cambiar somos nosotros, ¿ok? Entonces, necesitamos aprender también a decir que no. Entonces, cuando nosotros empezamos a establecer límites, decir que no a las cosas que podrían comprometernos es lo más
sano. Entonces, si ustedes saben de antemano que una situación los va a hacer infelices, los va a angustiar, los va a incomodar, los va a estresar, ustedes tienen que aprender a decir que no. Y fíjense que siempre va a haber un familiar tóxico que los quiera obligar. Siempre los va a querer obligar a disuadirlo, o manipularlos, o persuadirlos, o que cambien de opinión. Pero una vez que ustedes digan que no, no salgan de ahí, no se muevan de ese lugar, ¿ok? Y fíjense que otra de las recomendaciones es que hablen con alguien. Y cuando yo me refiero que hablen con alguien, siempre sería bueno que ustedes hablaran con un especialista de la salud emocional antes de que tomen la decisión de cortar los lazos. Pero si no, si ustedes ya decidieron que tienen que cortar esos lazos con estas personas tóxicas, con estos familiares tóxicos, también pueden hablar con su pareja, también pueden hablar con un amigo, con una amiga de la situación y puede ser que ellos sean como su refugio, su respaldo, o sea, sean como su apapacho, su abrazo que ustedes necesitan para seguir adelante y no rendirse, ¿ok? Y bueno, si ustedes ya decidieron cortar el contacto con algún familiar, sin importar cuánto daño hayan causado, es decir, o sea, tal vez esto viene desde la infancia, tal vez toda la vida han sido así, pero llega un momento en nuestras vidas, de verdad se los digo, que uno dice, basta, ya me harté, ya me cansé, ya no quiero esto. Entonces, pues si ustedes tienen familiares que constantemente les mienten o que les dicen tantas mentiras que ustedes dicen, bueno, ya, o sea, ya no puedo creerle una, o sea, ya me tiene tan confundida, ya me tiene tan harta, cada vez que lo veo, que la veo es una mentira, entonces simplemente ustedes ya no confían, ya no pueden confiar en esta persona, ¿ok? Y eh, este comportamiento es como que una de las máximas señales para que ustedes digan, ya no quiero más contacto con esta persona. Entonces, tienen que elegir un método. Hay personas que deciden simplemente alejarse, o sea, sin dar más explicaciones, pero si ustedes son una familia unida dentro de lo que cabe o que se ven muy seguido o que realmente si ustedes creen que esta persona o que este familiar necesita esas explicaciones, ustedes pudieran hacerlo frente a frente. Pero ustedes, al conocer a estas personas, ustedes saben de antemano cómo puede reaccionar. Entonces también pueden hacerlo a través de una llamada o también traten de hacerlo a través de un correo electrónico. No se recomienda que sea por un mensaje de texto. No se recomienda, pero también pudiera ser una opción. Y lo más importante es que ustedes mantengan las cosas simples y directas. O sea, si ustedes ya decidieron cortar relación con este familiar, mantengan las cosas simples y directas. O sea, si ustedes ya han establecido límites, si ya les han dicho infinidad de veces, no me gusta que me pongas apodos, no me gusta que te burles de mí, no me gusta que me estés criticando, no me gusta cuando me hablas así, no me gusta que me traigas en chismes, no me gusta que me inventes chismes, y ellos no lo han respetado, entonces ustedes pudieran mencionar estas cosas como una razón clave detrás de la decisión por las que ustedes deciden alejarse, por las que ustedes deciden poner una barrera ahí, una barrera entre ustedes, ¿ok? Y ustedes pueden hacerles saber que no se sienten cómodos porque sienten que ellos ni los escuchan, ni los respetan, ni los benefician a ustedes mentalmente, ni emocionalmente, ni mucho menos satisface sus necesidades. Eso es muy importante, ¿ok? Y fíjense que para que ustedes se queden tranquilos, también es muy importante que ustedes expliquen lo que está pasando. Cuando ustedes digan ya basta, háganle saber a estos familiares que ya no se van a poner en contacto con ellos, ni van a atender sus llamadas, ni van a responder sus mensajes, ¿ok? Y ustedes pueden pedirles a estas personas que se abstengan de contactarlos. Eso es muy sano hacerlo de verdad, o sea, es muy sano, pero también ustedes tengan en cuenta que ellos lo pueden hacer de todos modos. Entonces, ya depende de ustedes, como les comentaba, si los bloquean también
de sus redes sociales y también bloquear el número de su celular. Eso es muy importante. También ya les comentaba que se preparen para su reacción, ¿ok? Pero lo más importante es que ustedes busquen ayuda. O sea, después de romper el contacto con un familiar tóxico, van a pasar muchas cosas. No es fácil, no crean que es ahí ya, corto relación y ya. Va a haber muchos sentimientos, o sea, probablemente va a haber tristeza, probablemente va a haber llanto, probablemente más miembros de la familia o muchos miembros de la familia se te vengan encima, tal vez más gente se aleje de ti, o sea, si tú alejaste a alguien, tal vez más personas se alejen de ti, o sea, tienes que estar preparado, preparada psicológicamente, mentalmente para todo lo que pueda pasar. Pero es muy importante que sepas que vas a sentir tristeza, tal vez vas a sentir culpa, tal vez vas a sentir dolor y está bien. Siéntelo, vívelo, pero tómate tiempo para cuidarte. O sea, tal vez sal con amigos que no había salido, ponte a dar alguna caminata, ponte a ver alguna película, ponte a ver series, ponte a leer, ponte a estudiar algo. Hay muchas personas que son autodidactas, entonces pueden empezar a hacer cosas que les guste. Y esto significa que necesitas ocupar tu mente para que no te carcoman los pensamientos, las ideas o que no estés viendo las redes sociales porque ahí puedes ver muchísimas cosas que no te agraden, ¿ok? Y bueno, pues la dinámica familiar tóxica puede ser difícil de reconocer, ya les había comentado, pero cualquier comportamiento o escenario que los haga a ustedes sentirse incómodos, que los haga sentirse no amados, no deseados, o incluso simplemente que los haga sentir mal con ustedes mismos, pues probablemente no sea saludable, ¿ok? Y quiero que reconozcan esto, no estamos obligados realmente, quiero que sepan esto, no estamos obligados a convivir con personas tóxicas, llámese familias o llámese amistades. No estamos obligados. No estamos obligados a recibir faltas de respeto, no estamos obligados a que nos hagan sentir mal, a que nos critiquen, no estamos obligados a estar escuchando cosas que no queremos escuchar, ni estar participando en chismes, no estamos obligados. Entonces, ahora que ya tienen esta información y si ustedes ya han reconocido patrones tóxicos en su familia, consideren primero contactar a un terapeuta o a un especialista en la salud emocional que los pueda ayudar con más consejos, con más herramientas. Yo siempre les digo, no se queden con todo lo que escuchen, siempre busquen más información, siempre investiguen más, pero no normalicen la toxicidad, no la normalicen, no es sano. Y no importa el familiar que sea. Como les comentaba, si son papás, si son los hermanos, si son los... bueno, ya si hablamos de en el seno familiar, que sería tu esposo o tus hijos ahí, pues ahí es otro problema. O sea, estamos hablando de otro problema. Aquí estoy hablando de familia tóxica cuando hay reuniones, cuando vas y visitas a alguien, cuando te visitan a ti. Ese tipo de toxicidad es de la que he estado hablando todo el programa. Y nos dice Arlet, hola Ere, llegué tarde. No te preocupes, bonita. No te preocupes, gracias por estar. Bueno, entonces, como les decía, consideren siempre buscar ayuda. Siempre si ustedes saben que están pasando por una situación difícil y no saben cómo enfrentarla, porque muchas veces nos dan los consejos, pero no sabemos cómo hacerlo o no tenemos el valor. Busquen a un especialista en la salud emocional, siempre busquen ayuda, siempre va a haber personas que estén dispuestos a ayudarlos. Y me dice Arlet, pero me pongo al corriente y en un ratito escucho toda la transmisión. El tema es muy interesante. Gracias, gracias, bonitas. De hecho, después de verlo me puedes dejar tus comentarios y yo encantadísima de la vida te los voy a responder. Le das un abrazote enorme a tu nena. Gracias infinitas a todas las personas que se estuvieron contactando, que me estuvieron escribiendo, que estuvieron viendo un ratito del programa. Gracias infinitas. Y recuerden que allá afuera está lleno de personitas mágicas. Vayan y búsquenlas, pero si no las encuentran, sean ustedes una de ellas, que nos hacen muchísima falta. Y nos vemos la próxima semana. Gracias.